Bien, durante estas semanas hemos estado viviendo unas situaciones un poco complejas, ¿cierto?, en cuanto a la sociedad que nos rodea y muchas demandas, voy a correr un poquito para acá, muchas demandas en cuanto a lo social, ¿ya? Pero yo quiero enfocarme hoy día principalmente en la iglesia, nosotros como iglesia, esta iglesia local también, y quiero tomar un tema aquí en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2. Y versículo 4, 2 Corintios 2, 4. Y vamos a comenzar ahí. Y la pregunta es si alguna vez ha recibido cartas, ¿cierto? Hay hasta un juego de niños que dice, ¿ha recibido cartas? Ha llegado cartas, algo así. Pero Pablo está hablando en este contexto de una carta que él escribió anteriormente, que es la primera carta a los Corintios. Y él la escribió desde Éfeso para reprender a la iglesia por 7 pecados que habían dentro de la iglesia de los Corintios y que ellos no lo habían enfrentado de una forma bíblica. Y dice, en 2 Corintios 2, versículo 4, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo está revelando en esta carta sus sentimientos. Cuando él escribe, él está atribulado, dice, hay mucha tribulación y angustia del corazón. Y dice que él escribió también con muchas lágrimas. Y sabe que pienso que Pablo, en cierta forma, está dándonos un vistazo de lo que aflige al corazón de un pastor. La mayoría de los miembros de una iglesia se ocupan principalmente del bienestar personal y del bienestar de su familia. Y a veces sentimos que teniendo estas cosas está todo perfecto. Sin embargo, el pastor cristiano y los que tienen corazón de pastor, porque no solamente el que cumple la función de pastor, sino que aquellos que pastorean a otros, que se ocupan de las vidas de otros, también se afligen cuando pierden el rumbo. Cuando los cristianos, cuando los hermanos, cuando la iglesia pierde el rumbo. Y el corazón de aquellos que tienen corazón de pastor se aflige cuando los hermanos pelean. Se aflige cuando los hermanos no crecen. Se aflige cuando los hermanos caen en pecado. Aquí versículos 5 al 9 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces, Pablo está revelando su corazón, pero al mismo tiempo está tratando situaciones de la iglesia, problemas que había en la iglesia, y ya conocemos, ¿cierto?, los que hemos estudiado antes, sabemos la situación, vergonzosa situación dentro de la iglesia, que la iglesia miró hacia otro lado y no fue capaz de resolver.
Y una vez que Pablo los reprende, una vez que Pablo les dice lo que ustedes están haciendo está mal, ustedes tienen que tomar a ese hombre y sacarlo de la iglesia. Todos reaccionaron. Pero reaccionaron con excesivo celo, porque después que el hombre se arrepintió de su pecado, no querían perdonarlo. Entonces el corazón del pastor se aflige también cuando los hermanos no son capaces de perdonar a otros. Y se ofenden unos a otros y se enojan unos con otros y no se hablan y no se acercan y no resuelven los problemas. Entonces el corazón del pastor se aflige. Y versículo 10 dice, y lo que vosotros y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, el diablo está pendiente, buscando una posibilidad de entrar a la iglesia para destruirla, para que la iglesia pierda su sentido, para que la iglesia pierda su validez, para que la iglesia deje de ser significante, para que la iglesia se aparte del propósito para el cual fue creada por el Señor. El diablo está a la espera. ¿Ya? Todo esto, más que nada, como un preámbulo para decir que una carta sincera revela el corazón de quien la escribe. Yo no sé si usted ha recibido cartas. ¿Recibió cartas? Algunos no le escribe nadie más que los que le quieren quitar la casa, ¿no es cierto? Eso es lo único que le escriben constantemente. Pero yo recuerdo que hace muchos años, tenía como 19 años, estuve hospitalizado por unos 15 días o quizás más, y con mi esposa la única relación que teníamos era por cartas, y nos escribíamos unas cartas, así, unos testamentos tremendos de grandes. Y son tesoros, son cosas que son importantes porque uno puede plasmar lo que está pensando, lo que está sintiendo, y en este caso Pablo aquí en versículos 12 y 13 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. La ciudad de Troas, los que estamos estudiando el día miércoles, estamos estudiando el libro de los Hechos. Troas es la antigua ciudad de Troya, que todos conocen, ¿cierto?, por la historia de los griegos y todo eso. Pero la histórica ciudad de Troya está solamente a unos kilómetros de donde está Troas, la que heredó el nombre finalmente, y Pablo lo usa como un punto de partida para llevar el evangelio a toda Macedonia. Y Pablo tiene muchos recuerdos de esta ciudad, y aquí se encontró con sus compañeros en su segundo viaje misionero. Pero cuando Pablo llegó a esta ciudad y comenzó a predicar el evangelio, la Biblia dice de que se le abrió una puerta y la gente estaba escuchando y la gente estaba recibiendo la palabra. Sin embargo, él estaba totalmente perturbado. Él estaba angustiado porque no sabía qué había pasado con su hermano Tito. Como corazón de pastor, ¿cierto? Su compañero en el ministerio estaba perdido. Y así que dejó este ministerio exitoso, lo dejó de lado y partió a Macedonia para buscar a Tito. ¿Alguna vez ha estado en una situación así? Los que son creyentes antiguos, los que tienen la responsabilidad de predicar el evangelio, de dar a conocer la palabra del Señor, de repente están predicando el mensaje a personas, están compartiendo la Biblia con otros, pero tú interiormente estás totalmente perturbado.
y parece que está a tu alrededor, está todo funcionando bien espiritualmente, pero en tu interior está fluyendo un caudal de emociones que no te deja estar en paz. ¿Qué debemos hacer? ¿Cierto? ¿Qué debe hacer un creyente cuando pasa por una situación así? Podríamos decirlo en una frase: confía en Dios. Confía en Dios. Todo está en las manos de Dios. A veces pensamos nosotros, bueno, si yo dejo de hacer esta labor y me preocupo de mi problema, estas personas se van a perder. Y la verdad que no. Dios tiene todo bajo su control. ¿Ya? Así que resuelve lo que te perturba y vuelve a tomar las armas de la fe. Mire, 2 Corintios capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, dice, ¿lo tienen? 2 Corintios 7, 5 dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Ya? Apareció Tito y trajo consuelo. Se resolvió el asunto. Pero significa que Pablo estaba en medio de un gran conflicto, porque por una parte él estaba predicando, haciendo lo que el Señor le mandó, y por otra parte dentro de su corazón estaba muy perturbado. Los que hemos visto la historia, los que hemos estudiado el camino de Pablo, Pablo había sido muchas veces apedreado, muchas veces había sido incluso dejado por muerto. Pablo está sufriendo constantes ataques. O sea, cuando él se angustia por Tito, no se angustia porque sí, porque ellos los están atacando continuamente. Continuamente están tratando de acallar la proclamación del Evangelio. Así que se podría pensar de que lo que Pablo está haciendo en Troas podría haber sido un fracaso, de que no hay una iglesia en Troas, no se funda una iglesia, pero la verdad es que no es así. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que Felipe fue sacado por Dios de un ministerio exitoso en Samaria para ir a predicar a un solo hombre. No se conoce la historia, en Hechos capítulo 8. Pero Felipe estaba feliz en su ministerio, mucha gente convirtiéndose, y de repente Dios le dice: sal de ahí porque te necesito en el desierto. Te necesito en un lugar donde no hay nadie más que un solo hombre que te va a escuchar. Porque Dios no está interesado en números. Dios está interesado en corazones. Y Dios anda buscando esos corazones por todas partes. Nunca debemos ver como un fracaso cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Nosotros tenemos que entender que nuestra labor es ministrar a mucha gente. Y no sabemos nosotros qué situación está viviendo la persona a la cual le estamos ministrando. Mire, en Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos capítulo 12, versículo 15, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Mire qué sencillo. Pero ese es el ministerio del cristiano. El ministerio del cristiano es compartir con personas que hoy día quizás están felices, quizás están plenos, están satisfechos. Tú no sabes lo que hay en su corazón, pero también estás compartiendo con personas que quizás no tienen esperanza de vivir. Y de repente se topan contigo, y tú, si eres obediente al mandato del Señor, vas a testificar de alguna forma. Vas a hablar de esperanza, vas a hablar de salvación, vas a hablar del Evangelio, vas a hablar del consejo de Dios, vas a aprovechar la oportunidad que Dios te está dando. ¿Cuántas veces nosotros podemos encontrarnos con una persona que está a punto de quitarse la vida? Usted no sabe. Está ministrando, está diciéndole, está quizás dándole una frase, una palabra. Yo compartía con algunas personas
me toca constantemente, y hace poco me ocurrió otra vez, una persona que viene después de 10 años para decirme, usted me dijo esta palabra en este momento y no lo he podido olvidar. ¿Y quién soy yo? Nadie. ¿Cierto? Es la palabra de Dios que toca un corazón y esa palabra queda en su mente, queda en sus sentimientos guardada, que quizás produce cambios en su conducta que le ayudan a buscar a Dios. Así que nunca se sabe. Por esta razón es fácil que un predicador, que un ministro del Señor esté perturbado en su corazón mientras cumple la labor que el Señor le ha mandado. El ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que Él no solo sufrió la cruz, sino que el Señor también sufrió durante todo su ministerio. Aunque todo el mundo lo veía perfecto, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña de que Él estaba padeciendo interiormente. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De repente usted está perturbado porque se siente tentado por la carne, por el mundo, por el diablo, no sé qué pasa en su corazón, no sé qué pasa, yo sé qué pasa en mi corazón, yo sé qué pasa en mi vida, y yo sé que muchas veces estoy afligido, pero aún así tengo la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y el Señor mismo dice que Él fue tentado en todo. Si usted pregunta si Jesús fue tentado en algo que se asemeja a lo que usted está viviendo hoy día, le digo que la Biblia dice que en todo. Pero la diferencia, ¿cuál es la diferencia? Sin pecado. Capítulo 5, versículos 7 al 9, dice, capítulo 5, versículos 7 al 9, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Ay, qué tremenda! Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cristo sufrió? Sí sufrió. ¿Padeció? Sí sufrió. ¿Lloraba? Sí lloraba. No lloraba públicamente, no sufría públicamente, sufría en la intimidad, en oración, por todo lo que estaba padeciendo, por todo lo que estaba enfrentando. Pero la Biblia dice que en forma humana Él aprendió la obediencia. Por lo tanto, nosotros también, cuando padecemos, nosotros también estamos aprendiendo un bien mayor que es la obediencia. Aprender a obedecer a Dios. O sea, si en algo obedezco a Dios, es porque he sufrido un montón de cosas. Y si estoy dispuesto a cambiar un montón de cosas en mi carácter, es porque el Señor me ha pasado por sufrimientos para aprender de Él. Y aprender que guiarme por mi carácter carnal es un error y es traer más sufrimiento a mi vida. Mejor es aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallar descanso para el alma. Quizás lo que te aflige hoy día sea resultado de soberbia, de orgullo, de desobediencia. Yo no puedo saber, solamente tú lo sabes. Pero Dios está trabajando en tu corazón para cambiarte, así como trabaja en mi corazón para cambiarme.
no siempre se siente bien el obedecer. De repente uno escucha gente que son cristianos y dicen, no, yo estoy en paz. Estoy en paz. Y es evidente que están pecando, pero están en paz. Y eso es un contrasentido. Porque si eres creyente, el Señor no va a dejar que estés viviendo en pecado. Y el Señor reprende y castiga a todos los que ama, ¿cierto? Entonces, a veces vamos a obedecer contra nuestra propia voluntad, contra nuestro sentir. Por ejemplo, si el Señor me pide que debo pedir perdón. ¿Alguna vez siente la necesidad de pedir perdón a quien usted ha ofendido? Su orgullo, su carne le dicen, de ninguna manera. Pero el Espíritu de Dios le dice que si tú no perdonas, Él tampoco te perdonará a ti. Y nosotros tenemos que obedecer. Aunque vayamos en contra de nuestro sentir, en contra de nuestro corazón, porque eso va a traer beneficio a nuestra alma. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 18. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 18. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ya, me pregunto cómo un hombre tan preocupado, tan perturbado, puede sentirse tan triunfante. Él pregunta en versículo 16, dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente fuera de Dios. Nadie es capaz, nadie es perfecto, nadie es lo suficientemente santo ni lo suficientemente consagrado para hacer la obra del Señor. ¿Quién es suficiente? Entonces todo depende de Dios y no de nosotros. ¿Ya? Si obedecemos nosotros, si obedecemos lo que el Señor nos está pidiendo hacer, siempre iremos en victoria. Iremos en una victoria constante, en una victoria en crecimiento. La victoria para el creyente es constante, no es ocasional. Lo que quiero decir es que lo que dice Pablo aquí, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. O sea, uno puede estar en su corazón quizás derrotado, quizás perturbado, pero si estás obedeciendo, estás en triunfo, estás en victoria, estás consiguiendo lo que Dios quiere que hagas. Porque la victoria no se mide por los números, sino que la victoria se mide por la obediencia de proclamar el Evangelio, ya sea que la gente crea o no. Porque dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Aquí lo que importa no es cuánta gente se convierte, sino que el hecho de que estamos compartiendo la palabra de Dios para la salvación de la gente. Y esa cosa es muy importante de entender. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio? ¿Cuándo fue? Quizá usted es un miembro de la iglesia, no es un predicador, no es un discipulador, quizás solamente una persona que asiste, pero el punto fundamental es que todos hemos sido llamados para proclamar el Evangelio. Todos, sin excepción.
Y cuando usted dice, no, es que yo quisiera hacerlo, pero es que tengo tantos problemas, es que tengo tantas cosas que me perturban, ¿qué importa? ¿Son eso excusas suficientes para dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado? Si usted quiere vivir una vida victoriosa, usted tiene que obedecer lo que Dios le está pidiendo. Y lo que tiene que hacer es compartir la palabra de Dios, el consejo de Dios, el evangelio de Dios, porque cuando lo hace, eso es grato olor que sube hasta la presencia de Dios. En versículo 15 y 16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí podríamos hablar de las cartas perfumadas, ¿cierto? No solamente la carta escrita con un mensaje, sino además una carta que tiene un aroma agradable. ¿Se entiende? ¿Ha recibido alguna carta así, perfumada? Qué rico sería, ¿cierto? Pero la predicación del Evangelio produce grato olor para Dios. Es el dulce aroma de Jesucristo. Hace poco una hermana me compartía, decía, yo veía la fe en esta persona que me estaba hablando y es tan gratificante para mí ver su fe. ¿Ya? No sé si entienden, pero estaba el olor gratificante de una vida espiritual. Es grato, hermanos, encontrarse con un cristiano que anda bien con Dios. Es grato. Se siente un agrado, se siente un placer, se siente renovado cuando uno comparte con una persona que está andando bien con el Señor, que está obedeciendo al Señor, que tiene una relación verdadera con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos ser. No solamente los líderes de la iglesia, no solamente los responsables, cada uno de los creyentes debe ser una persona que exuda un agradable olor de Dios. En versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo entiendo la dificultad de esa palabra medran, ¿cierto? No la usamos, no tenemos el uso común de la palabra medrar, pero medrar significa prosperar. Y hoy día usted puede encontrar muchos lugares donde hay una inmensa cantidad de gente reunida, supuestamente alabando a Dios, pero en realidad están en ese lugar vendiendo un evangelio modificado, un evangelio que no te causa rechazo. Y prosperan estas iglesias. Prosperan simplemente cambiando el mensaje del Señor. Venga a Cristo y sus problemas se van a solucionar. Venga el Señor y el Señor va a prosperar su vida. Usted va a tener 2 casas. Si tiene una casa, va a tener 5 casas. Si usted ofrenda acá, usted va a tener 2 vehículos en lugar de 1. Y sabe que la gente está buscando esa respuesta, no está buscando a Dios. Y estos lugares prosperan, medran, falsificando la palabra de Dios. Porque tenemos que reconocer que el evangelio puro, el evangelio que dice que nosotros somos pecadores, no es agradable. No se siente bien, ¿cierto? Que a uno le digan, tú eres un pecador, que necesitas arrepentirte
y que necesitas creer en Jesucristo para que Dios transforme tu vida. No se siente bien. No se siente bien cuando el predicador comienza a hablar acerca de mi pecado favorito. No se siente bien cuando alguien me predica y lo que dice está ofendiéndome porque yo vivo de esa manera. Así que yo salgo de ese lugar y me voy a otro lugar donde no me digan nada que me moleste, no me digan nada que me ofenda. Pero te digo, no te están diciendo nada que te acerque a Dios, que te lleve a Dios, porque hay un solo camino para llegar a Dios, y ese se llama Jesucristo. Y para llegar a Dios, siguiendo a Jesucristo, hay que pasar por la cruz. Si no pasas por la cruz, no puedes llegar al cielo. Si no pasas por la cruz, no puedes llegar a tener una comunión real con Dios. Ellos, en cierto sentido, están cambiando el contenido de la carta. Es como si Dios hubiera mandado una carta desde el cielo y ellos tomaron la carta y la editaron. Dijeron, mira, no, esto no, porque la gente se va a ofender. Entonces mejor la vamos a cambiar por estas otras palabras. Y vamos a hablarle a la gente de una forma más agradable, cosa que la gente se sienta bien y quiera asistir a la iglesia y se reúna mucha más y más gente. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer, pero no es correcto, ¿cierto? Se puede hacer, pero no es lícito. No es lícito cambiar el contenido de un mensaje. Dios envió un mensaje. Dios ama a los pecadores, pero los ama para salvarlos, no los ama para que permanezcan como pecadores. Los ama para que se arrepientan, para que encuentren el camino de la salvación. Mire, en 2 Corintios, capítulo 11, aquí mismo en 2 Corintios, capítulo 11, y el versículo 4, Pablo sigue hablando a las mismas personas. 2 Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí está Pablo hablando acerca de la gente que está aceptando un evangelio distinto, un Cristo diferente y un espíritu distinto. Versículo 13 del mismo capítulo 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como obreros, pero como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No son siervos de Dios. Son siervos de sí mismos y son siervos de Satanás. Y uno tiene que aprender a hacer la diferencia. Prosperan, pero prosperan usando malas armas. No prosperan con la verdad. En versículo 20 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿Sabe? Es inexplicable cómo personas también permanecen en iglesias donde los pastores o los líderes se enseñorean de las personas. Los esclavizan con falsas doctrinas, los devoran, consumen todos sus bienes, toman lo que les pertenece a ellos
y se enaltecen. Está por allá, arriba. ¿Qué somos los pastores? Los pastores somos nada más que servidores de Dios y servidores de la iglesia. Somos igual que los demás. Pero a la gente le gusta, mi pastor me habló, me escupió mi pastor. Y yo, ¡ay, qué bendición más grande! Hermanos, somos todos pecadores. Y hay algunos que han sido llamados para una responsabilidad, pero no significa que sean más que los demás. No significa. Así que hay quienes medran, que prosperan usando artimañas, cambiando el mensaje del Señor en lugar de enseñar la verdad. Hermanos, tenemos que tener claro que ninguna persona se salva por mecanismos humanos engañosos. O sea, la gente no se salva por mejorar la música, por cambiar el mensaje, por hacer todo más agradable. La gente se salva solo por la predicación del Evangelio. En 2 de Timoteo, por favor, 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo está hablando hace 2000 años de nuestro tiempo, de lo que está pasando el día de hoy, donde hoy la gente ya no quiere oír nada del Evangelio. Y los predicadores frustrados empiezan a modificar el mensaje, a cambiar el mensaje para que sea más receptivo, la gente pueda llegar, tenemos más gente. Y pensamos que ahí está la forma de medir el éxito. El éxito se mide por predicar el Evangelio. Pablo le dice: mira, va a venir tiempo donde nadie te va a escuchar. ¿Qué debes hacer? Predica la palabra. Nadie te va a poner atención, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, seguir predicando el Evangelio una y otra vez. Sin importar si la gente se convierte, si la gente cree o no cree, sigue predicando el Evangelio. No te canses. Segunda de Pedro 2, versículos 18 y 19. Segunda de Pedro 2, 18 y 19. Dice: pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cuántos pastores materialistas? ¿Cuántos pastores que están, en lugar de tener su mirada en las almas, tienen su mirada puesta en el dinero? ¿Cuántas veces el Evangelio es menospreciado por estas personas? Porque cualquier persona con sentido común se da cuenta de que esto no está bien.
Y ellos mismos son esclavos del materialismo, o son esclavos de la inmoralidad, y aún así están atrayendo a mucha gente, porque la gente dice, ese mensaje me gusta. A mí me gusta eso, de que mi vida prospere, de tener más de lo que tengo hoy día. Pablo nos está diciendo que este momento que nosotros vivimos, la gente no querrá sufrir la doctrina, no querrá. Y van a buscar otra cosa, un sucedáneo, un sustituto, para vivir tranquilos en su conciencia pensando que alaban y adoran a Dios cuando en realidad se están adorando a sí mismos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que recordar que somos cartas vivas de Dios. Nosotros, individualmente, cada uno de nosotros, somos cartas de Dios al mundo. Vamos a volver a 2 de Corintios, capítulo 3 ahora. 2 de Corintios, capítulo 3. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos, versículo 1, a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Si todos vivimos como cristianos, no necesitamos que nadie nos recomiende. La recomendación viene por su propia vida. ¿Se entiende? En el tiempo que Pablo escribe esto, había mucha gente llegando con cartas de recomendación. De hecho, el mismo apóstol Pablo, cuando todavía no se convertía, ahí en Hechos capítulo 9, se los voy a leer, no lo busquen, pero Hechos capítulo 9 dice, Pablo todavía no era creyente, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, Pablo tenía cartas de recomendación, pero era para hacer el mal, para perseguir a la iglesia. Y ahora él dice, yo no necesito cartas de recomendación. Ustedes son mi carta. Porque dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes lo soy. ¿Cierto? Entonces, tenemos la recomendación de nuestra propia vida. No necesitamos una carta ni un título para ser alguien. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Nosotros debemos ser proclamadores continuos del Evangelio. Dice, versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. Hermanos, cuando estamos acá reunidos, deberíamos salir como cartas distribuidas para todo el mundo, llevando el mensaje del Evangelio para toda persona. ¿Cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos? ¿En qué estamos pensando cuando salimos de acá? Deberíamos salir motivados para llevar la palabra de Dios a otros. Dice, escritas en nuestros corazones. Hay una relación de amor entre los creyentes y los líderes. Los líderes verdaderos son aquellos que están intercediendo, que están orando por los creyentes. No quiero alargar, pero
Esto es un cuadro del sacerdote del Antiguo Testamento que tenía un efod que llevaba un pectoral de oro con los nombres de los israelitas. Y dice la Biblia que estos estarán siempre sobre el corazón del sacerdote. ¿Me entiende? Pablo está haciendo lo mismo. Ustedes están en mi corazón. Ustedes están escritos en mi corazón. Y cuando yo estoy orando, cuando Pablo está orando, está intercediendo por cada uno de los creyentes. Aquí dice, versículo 2, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermano, lo quiera usted o no, usted es una carta de Dios. Ahora, lo que la gente está leyendo en usted, eso es otra cosa. Porque ¿qué es lo que ven en su vida? ¿Lo ven como un cristiano? ¿Lo ven como una persona consagrada, una persona que vive de acuerdo a los principios de Dios? ¿Lo ven como una persona que está consagrada a la obra de Dios? ¿O lo ven como una persona común y corriente? Psicólogos están hablando acerca de cómo resolver los problemas después de estas 2 o 3 semanas de crisis, porque hay problemas en las familias. Hay familias que se han enemistado, que no se hablan, porque están uno en una posición y otro en otra posición. Y bueno, eso es entendible, pero lo que es incomprensible, que hay iglesias que están siendo divididas por el problema de la crisis social. Porque unos están en una posición y otros están en otra posición, olvidándose que nosotros estamos en una única posición, que es la posición de Cristo. Que nosotros no fuimos llamados para resolver problemas sociales, nos fuimos llamados para predicar el Evangelio. Y hemos perdido totalmente, ¿cierto?, el sentido, el carácter para el cual fuimos llamados. Y ahí están los cristianos peleándose con otros cristianos porque no piensan como ellos. Y nos olvidamos de lo más importante, que es predicar el Evangelio, que es aprovechar la crisis para mostrar una cosa diferente. Los cristianos somos distintos. Los cristianos tenemos nuestra mirada puesta en el cielo, no en la tierra. ¿De qué sirve, hermanos, que una persona se vaya a la condenación con una buena jubilación? ¿Le parece? La mejor jubilación del mundo, pero se va a la condenación. Porque los cristianos, en lugar de estar ocupados en proclamar el Evangelio, están ocupados en resolver la crisis social. Y no se dan cuenta. Pero los que lo están leyendo, no están leyendo lo que debían leer. Porque tú, que eres una carta de Dios, has modificado el mensaje. Y estás entregando un mensaje distinto al mensaje que el Señor puso en tu corazón. Para el creyente, hermanos, que obedece a Dios, Dios añade provisión, ¿cierto? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que como cristianos nosotros tenemos una provisión de parte de nuestro Dios. Eso deberíamos enseñarle. ¿Sabe? Le doy mi testimonio personal. Si alguien ha sido pobre, mi esposa y yo hemos sido de los más pobres. Nosotros cada día, cuando nos casamos, teníamos que comprar 2 panes y un octavo de té. Hoy día no se vende un octavo de té. Era una cajita así, Santa Filomena. Ese era nuestro desayuno. No teníamos más que una pieza, que era una pieza así de, ¿cuánto sería?
de 3x3, algo así, si es mucho, es muy grande. Ese era nuestro hogar por mucho tiempo. Yo no tenía experiencia en trabajar porque era muy joven, pero me esforzaba y trabajaba. Hacía lo que podía. Y hoy día, hermanos, nosotros vivimos como ricos. Aunque yo he tenido que esperar 20 años como pastor de la iglesia para tener el sueldo mínimo, y no me avergüenza, sin embargo, yo veo como el Señor ha prosperado a mi familia alrededor y nunca ha sido por sacar provecho de la iglesia, jamás. Si algo nos ha prosperado, siempre ha sido la misericordia de Dios que ha prosperado nuestro trabajo. Hemos trabajado y hemos hecho de todo y nunca hemos recibido las cosas gratuitas. Siempre nos hemos esforzado. Yo sé que la sociedad cambió y que hoy día los millennials no tienen idea de lo que vivieron sus padres, no tienen idea de lo que sufrieron antes. Y hoy día piensan de que todo es fácil, que todo puede ser gratis, si lo queremos, lo podemos lograr. Pero te digo, el Señor nos dio a nosotros dos manos, nos dio una salud, nos dio una capacidad para que vivamos como cristianos, para que seamos honestos, para que seamos íntegros, para que nuestra vida sea un mensaje a otras personas, para que otros vean que se puede prosperar trabajando, siendo honestos, siendo esforzados, se puede prosperar. Así que todos nosotros somos cartas vivas que revelan el corazón de Dios para la gente. Así que mi única exhortación, yo entiendo que el mensaje era difícil y probablemente no lo hayan entendido, no sé. Pero la única exhortación que le puedo hacer es viva como cristiano. Hable como cristiano. Sea entre sus hermanos o en las redes sociales. Piense como cristiano. Significa pensar de una forma bíblica. No poniendo la mirada en las cosas de la tierra, sino buscando la salvación de la gente. Tenemos que mostrar un compromiso real, porque para eso nosotros fuimos llamados. No fuimos llamados para la política, no fuimos llamados para la revolución social. Fuimos llamados para servir a Jesucristo y dar a conocer el mensaje de Dios. Yo espero que algo se entienda. Pero le digo una cosa. La gente que está afuera nunca va a tomar este libro. Nunca. Hay millones de personas afuera que jamás van a abrir las páginas de este libro. Pero usted es la única Biblia que ellos van a conocer en su vida. Usted. Y si usted, en lugar de dar el mensaje de Dios, está dando otro mensaje, la carta, usted como carta, no tiene sentido. Entonces, nosotros necesitamos volver a nuestras raíces, volver a lo que nos importa, a lo que realmente es relevante, a lo que es eterno, no a lo temporal. Le invito a orar.